¿Alguna vez te has aventurado a hacer actividades extremas? Si es así, por lo general la primera vez que estás realizando este tipo de actividades se siente miedo, ansiedad o incluso nervios. Y es entendible, son cosas que pueden ponernos al filo de la muerte. Por ejemplo, lanzarse en paracaídas. Y esta es una de las experiencias que he vivido y déjame decirte que cuando estuve arriba realmente sentí miedo. Ahora imagínate subirte a un poste de una altura de cerca de 5 metros y quedarte parado en un solo pie y después tener que saltar al vacío. Y esta es otra experiencia que he vivido y que también me ha hecho sentir un gran miedo. Estaba completamente lleno de miedo en estas dos. Y quiero contarte también que recuerdo hace algunos años, después de haberme lanzado del paracaídas, después de hacer este salto al vacío, me aventuré a lanzarme la tirolesa. Y la gran mayoría de ustedes a lo mejor podría decir que si ya experimentaste algo más extremo como lanzarse en paracaídas, la tirolesa no sería nada. Sin embargo, una sensación de miedo me empezó a consumir. Me empezó a sentir nervioso y con un hormigueo en el cuerpo. Y esto me hizo decirle al instructor que me lanzaría al último. Y quiero decirte que sentir miedo es algo incluso aún más común de lo que te puedes imaginar. Yo lo he experimentado en incluso cosas más comunes que lanzarse en paracaídas. Un día, en mis tiempos de facultad, ya tiene muchísimos años, vi a una chica linda y me dieron ganas de ir a hablarle. Pero ¿qué crees? Pasaron días y días para que yo me atreviera a hacer eso. Cada vez que la veía, decía, le voy a hablar, sí, ahora sí le voy a hablar. Pero lo único que pasaba es que me quedaba pegado sentado al asiento en donde yo estaba. Y también recuerdo que en la última empresa en la que trabajé, estaba yo ya ahí inmerso, ya llevaba varios meses e incluso años trabajando ahí. Yo quería ganar más, yo pensaba, voy a pedir que me den un aumento, que me paguen más, que me den un ascenso, porque otros ya lo han logrado. Y cada vez que tenía la oportunidad, terminaba hablando de otras cosas, de algún proyecto que teníamos que revisar y simplemente no podía pedir lo que quería. Y por eso hoy te quiero hablar del miedo y de cómo el miedo puede estar limitando tus sueños y quiero ayudarte precisamente a que entiendas qué es el miedo y cómo lidiar con el miedo. Así que para empezar, vamos a definir qué es el miedo. Yo estuve buscando algunas definiciones, ya sabes, en San Google y encontré que esta definición acerca del miedo es que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y también encontré otra definición que dice que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Pero la definición que más me gusta es como diría el dragón del miedo del libro de Odín Dupeirón. El miedo es el lugar del cual no podrá salir hasta haber entendido la señal. ¿Y por qué? Porque el miedo es algo que se puede experimentar en cualquier lugar, en cualquier momento. Tú puedes experimentar miedo al querer ir a sacar a bailar a una chica o pedirle el teléfono a algún chico, al querer decirle a tu pareja que acabas de comprar la televisión de 60 pulgadas con el aguinaldo y eso te puede hacer sentir miedo.
También puedes sentir miedo al estar en un cuarto con las luces apagadas, incluso al oír un ruido extraño o también al querer ir a pedir un ascenso o un aumento en tu trabajo, como a mí me pasaba. Y experimentamos el miedo como algo físico cuando hay un peligro real. Por ejemplo, que un león en este momento te estuviera correteando, estuviera detrás de ti. Eso es un peligro real. Ahí puedes quedar destrozado, te pueden matar el león. Pero cuando tú estás parado frente a tu jefe y quieres pedirle un ascenso, no hay un peligro real. Pero aún así experimentamos como si lo hubiera. Y esta es una manera instintiva de reaccionar, porque podemos verlo en la naturaleza, con los animales. Cuando ellos se sienten en peligro, hay algunos que se hacen los muertos. Hay otros que salen huyendo en ese momento y hay otros que empiezan a atacar. Y lo mismo pasa con nosotros. Es un instinto que tenemos, es una manera de preservar nuestra integridad. ¿Ok? Pero desafortunadamente hay momentos en los que no se puede identificar tan fácilmente este miedo o cómo nos está limitando este miedo. ¿Y cómo puedo yo identificar si tengo miedo? Una de las maneras en la que puedes identificar es a través de tus sensaciones. Quiero contarte, yo por ejemplo, cuando experimento miedo, de repente siento escalofríos. Y esto es cuando las cosas son muy reales, como por ejemplo cuando estaba arriba en este aeroplano a punto de saltar en paracaídas. Yo sentía escalofríos. Yo sentía así como nervios y estaba así en la puerta del aeroplano. Estaba así con mi cuerpo casi todo tensado y como que no me quería lanzar. Y bueno, ahora mismo no te puedo compartir esa imagen, pero si tú hubieras visto mi cara, se podía notar que yo tenía terrible miedo en ese momento. Pero otra manera de saber que estás experimentando miedo es cuando no tienes los resultados que quieres. ¿Por qué? Porque hay algo que no estás haciendo. Y yo creo que esta manera y sobre todo esta situación es la que más nos impide lograr lo que queremos. No estamos haciendo lo que necesitamos hacer. Y quiero contarte que hace algunos años, cuando yo iniciaba mi negocio, recuerdo que necesitaba hacer unas llamadas a unas empresas. Yo ya tenía el número, ya tenía el correo, casi la persona con quien iba a hablar. Simplemente era marcar y hablar acerca de mis servicios. Pero algo ocurría en medio de esa llamada, más bien antes de hacer esa llamada, que decía, bueno, al rato les marco, me ocupaba enviando una factura, me ocupaba, resolviendo algún problema, tenía que atender algunas cosas de la casa, comía, infinidad de cosas y se terminaba el día. Y terminaba el día y decía, chin, no les pude marcar. Y así pasé varias semanas postergando estas llamadas. Y un día así dije, a ver, o sea, ¿qué es lo que realmente está pasando conmigo? ¿Realmente es que no tengo tiempo? ¿O qué es lo que me está pasando? ¿Y sabes qué descubrí? Que tenía miedo a hacer estas llamadas. Y normalmente decimos que tenemos miedo a algo, por ejemplo, a hacer llamadas, miedo a incluso a hablar en público. Un día escuché también a una mujer, a una chica que decía que ella tenía miedo a ser mamá. Pero lo que yo creo es que en realidad no tenemos miedo a eso. Yo no tenía miedo como tal a la llamada. No, la gente no tiene miedo como tal a hablar en público, ni tiene miedo a ser mamá. Yo creo que en realidad tenemos miedo a lo que hay detrás de esa acción,
a lo que nos va a llevar a enfrentar eso que vamos a hacer. Por eso los miedos más comunes son el miedo al fracaso. Y este miedo al fracaso no es más que miedo a no ser suficiente, a no cumplir con las expectativas, miedo a lo desconocido, que es cuando algo ya no va a estar en mi control, que yo sé que no sé qué va a ocurrir en el futuro, que no sé cómo voy a resolverlo. Miedo a no tener los suficientes recursos cuando pienso que esto va a salir más caro, no voy a tener el tiempo, no voy a tener la energía. Miedo al qué dirán. Y esto simplemente es cuando yo temo a que otros digan cosas de mí que no me agraden. Miedo a alejar a otras personas. Miedo simplemente a que otras personas se vayan o que ya no estén conmigo por lo que estoy haciendo en ese momento. Y por último hay un miedo al rechazo, que es miedo a que te digan que no, a que no te acepten. Y cualquier miedo que tú tengas se puede englobar en estos. Ya decía, miedo al fracaso, miedo a lo desconocido, miedo a no tener los suficientes recursos, miedo al qué dirán, miedo a alejar a las personas y miedo al rechazo. Y cualquier miedo que tú digas se puede englobar en esto. Por ejemplo, el miedo que yo experimentaba, miedo a hacer las llamadas, en realidad era miedo al rechazo, a que me dijeran no lo necesitamos, no queremos, simplemente era a que no me aceptaran. Pero algo que entendí es que en definitiva va a haber gente que me diga que no y va a haber gente que también me diga que sí, ¿no? Pero no hay algo que me va a pasar a mí como tal, solo voy a sentir feo, por así decirlo, pero eso es algo que es parte del proceso. Cuando uno dice que tiene miedo a hablar en público, en realidad tampoco es ese es el miedo, sino es incluso miedo al qué dirán, miedo a que me rechacen. Todo depende de la persona y de las ideas que tenga. Y por ejemplo, la chica que decía que ella tenía miedo a ser madre, ella no tenía miedo a ser madre, lo único al miedo al que tenía era miedo a fracasar, porque ella decía, qué tal que no soy una buena mamá, qué tal que no le puedo dar lo que necesita mi hijo, qué tal que al final no termina siendo una buena persona mi hijo. Entonces miedo a fracasar. Y en definitiva, cuando tú identificas tu miedo, entonces sí puedes hacer algo. ¿Ok? Y tú podrías decir, bueno, o sea, pero a mí de qué me sirve identificar mi miedo, o yo ya sé qué miedo tengo, pero ¿qué puedo hacer ahora? Y aquí viene la parte interesante, porque en esta parte ya es hora de ponerte en acción. Una vez que identificas tu miedo, es hora de hacer lo que te da miedo. ¿Cómo? ¿Solo así? ¿Solo hacer lo que me da miedo? Sí, no hay nada en este mundo que te quite el miedo a eso que haciéndolo. ¿Ok? Cuando yo me di cuenta que me daba miedo hacer las llamadas, empecé a llamar. Porque yo sabía que de todas maneras tenía que hacerlo. Y cuando yo lo hiciera, entonces se me iba a quitar el miedo. Claro, ya te decía, había gente que podía decirme que no y otros que me podían decir que sí. Pero de esa respuesta yo no tenía control. De lo único que tenía control es de hacer la llamada, de hacer lo que me aterraba hacer. Y si mi miedo es ser papá, ser mamá, pues hay que ser papá, hay que ser mamá. Si mi miedo es hablar en público, la única manera de superarlo es hablando en público. Y te tengo un tip aquí muy especial. En cuanto más pronto sea, es mejor. Si en este momento tienes miedo de hablar en público, hoy mismo busca la manera de hablar en público. Si hoy tu miedo es hablarle a la chica que te gusta, hoy mismo busca la manera de hablarle a esa chica.
Porque yo te contaba que estaba a punto de tirarme en la tirolesa y sentí miedo. Y le dije al instructor en ese momento, ¿sabes qué? Yo me echo hasta el final, primero que vaya mi familia. Y en ese preciso momento reaccioné y dije, no, mejor lo hago yo primero. Porque sabía que si lo dejaba al último, menos probabilidades había de que lo hiciera. Eh, yo sabía que si lo dejaba para el último, más miedo iba a tener, menos lo iba a querer hacer. Así que en ese momento me colocaron el arnés, me engancharon a la línea y me aventé. Y cuando iba en el trayecto, con miedo así, nervioso, con escalofrío, simplemente abrí los ojos y me solté por completo y dije, sí tengo miedo, pero lo voy a disfrutar. Porque de todas maneras, ya estoy aquí, ya lo estoy haciendo. Y tengo que decirte otra noticia que a lo mejor no te va a gustar. Cada vez que venga algo nuevo, cada vez que quieras hacer algo diferente, vas a tener nuevamente miedo. Te va a seguir acompañando, ¿sabes quién? El dragón del miedo, como decía Odín Dupeirón en su libro. La única manera en que dejes de experimentar miedo es cuando Dios te llame a su presencia. Mientras tanto, lo único que nos queda es la oportunidad de reafirmar nuestra determinación, nuestra persistencia, incluso formar la valentía para llegar a donde queremos llegar. Y si hoy tú tienes algún nuevo reto, si hoy tú quieres pedir un ascenso, si tú quieres crecer, van a aparecer tus miedos. Pero recuerda que cuando aparezcan tus miedos, esa es la oportunidad para que tú empieces a practicar ser quien vas a llegar a ser. Así que déjame ayudarte, únete al programa edificador en donde podemos juntos desarrollar las habilidades que te lleven a ese ascenso. Y será un gusto poder ayudarte a superar todos tus miedos.